En este video veremos cómo utilizar la validación de datos de Excel para condicionar lo que se está registrando en una hoja de cálculo. Determinaremos qué valores se pueden registrar. También estableceremos conexiones con aquella persona que está registrando al establecer mensajes de entrada en las celdas con el fin de determinar los datos que se pueden registrar y reducir el número de errores en esos datos que se están registrando en estas hojas de cálculo. Bien, vamos a ver los siguientes ejemplos de las validaciones de datos. Vamos a empezar con identificar cuáles serían, en este caso, las celdas que queremos condicionar o validar. Para este primer ejemplo voy a seleccionar únicamente 4 celdas. Una vez seleccionadas, voy a ir a Datos, pestaña Datos, luego a Herramientas de datos y luego en la opción de validación de datos. Aquí en configuración puedo establecer los criterios de validación que pueden ir desde cualquier valor, un número entero, un número decimal, una lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. Vamos a ver lista, en donde puedo determinar desde un conjunto de datos que registro directamente en la celda de origen, como por ejemplo 1, 2, punto y coma, siempre separando los elementos que quisiera establecer con un punto y coma. Y si se fijan, aquí veríamos exactamente esa lista de elementos que he establecido, ese conjunto de elementos. Aquí puedo borrar, en este caso, cuáles serían, borrar esas validaciones que acabamos de realizar y crear nuevamente una validación para estos datos. Bien, entonces eliminaríamos esa validación que habíamos hecho y podríamos crear una nueva a partir de una lista de elementos que nosotros tengamos en alguna de las hojas del libro de Excel. Bien, entonces aquí ya vamos a utilizar es una referencia en un rango, en este caso para el rango que tenemos en la hoja 1. Y una vez establecido, vamos a poder ver esos elementos en una lista desplegable donde el usuario que está registrando los datos simplemente tendría que seleccionar el elemento y esto me va a reducir los errores en la digitación de este formulario. Bien. Ahora, si se fijan, puedo establecer para cada una de estas celdas unos mensajes de entrada para que el usuario pueda identificar qué datos se permiten o pueda saber más información de qué se espera en el registro de la información. Para hacer eso simplemente debemos seleccionar la celda, ir nuevamente a validación de datos, pero ahora vamos a establecer el mensaje de entrada, cuál sería el mensaje que nosotros buscaríamos para las celdas con las cuales estamos trabajando. También es importante establecer, por ejemplo, un título. Entonces aquí podríamos colocar referencias, artículos. Bien. Y ya vamos a poder ver tanto el mensaje como el título que hace explícito qué es lo que buscamos para esta columna. Bien. También puedo condicionar una celda para que solo permita un número determinado de texto, de cadenas de texto. Entonces aquí puedo determinar una longitud de texto de, por ejemplo, bueno, puedo establecer que sea menor que, establecer un máximo de
de 100 caracteres y con eso limitaré que en estas celdas de las columnas tenga más de 100 caracteres. También puedo establecer en las cantidades, por ejemplo, valores específicos o cantidades o rangos específicas. Entonces aquí estableceríamos la validación de que sea un número entero para la cantidad y que esté entre 0 y 250. ¿Listo? Como un ejemplo. Entonces, cuando quiera registrar 300, automáticamente se va a generar el siguiente mensaje que me va a impedir registrar esa cantidad. Bien, puedo reintentarlo y modificarlo para garantizar que estoy cumpliendo con esa validación. Bien, también puedo condicionar celdas para establecer validaciones personalizadas. Entonces, por ejemplo, si quiero establecer en la celda de la descripción que solo se incluya, o por ejemplo en el correo, que solo se incluya texto, sin números o que se incluya solo números, puedo establecer lo siguiente. Vamos a validación y establecemos en permitir una opción de personalizado con la siguiente fórmula. Entonces aquí ya podemos utilizar diferentes fórmulas del paquete Excel para condicionar nuestras celdas, como por ejemplo la función es texto, la cual me permite validar si en una referencia específica el valor que contiene esa celda es texto. Bien. Entonces, al hacer esa validación personalizada, cuando yo ingrese un número, él me va a decir que no es permitido, que debo registrar caracteres de texto para que se permita esa validación. ¿Listo? Ahora nosotros podemos ingresar muchas otras validaciones dependiendo de cómo buscamos personalizar esos formatos y cómo buscamos establecer esa comunicación entre el usuario y la base de datos que nosotros buscamos generar. Bien. Por último, también podemos modificar el mensaje de error generado cuando hay un error en la validación en una referencia de celda. Esto se consigue de la siguiente manera. Por ejemplo, en esta celda generaremos la siguiente validación en donde ya sabemos que solo se permiten valores entre 0 y 250. Podemos generar un mensaje de entrada de el máximo de la cantidad es 250 y acá lo generaríamos como cantidad, el título. Este sería el mensaje de entrada más no el mensaje de error. Para establecer el mensaje de error, aquí establezco cuál sería el título, cantidad con error, y el mensaje ya lo podemos personalizar para que llegue a lo siguiente. Por favor, registre una cantidad inferior a 250. Inferior o igual, que eso lo podemos dejar como menor o igual a 250. Bien, le damos a aceptar. Aquí vemos que cada vez que estamos en esta celda, vamos a ver ese mensaje y modifiquemos esta celda para ver el mensaje de error. Por ejemplo, 350.
Vemos que el mensaje de error ya está personalizado con su título y su mensaje establecido como por favor, registre una cantidad menor o igual a 250. Cuando le damos reintentar, ya podemos registrar las cantidades que cumplen con la validación de datos.